Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación de Margarita Bleda y Beatriz Marín para participar en este workshop, ¿no? Para transmitir la comunicación que ahora mismo vamos a presentar, y agradecer también al Museo Arqueológico Nacional y al Departamento de Prehistoria pues, por acoger todo este evento. Vamos a presentar en esta presentación un poco los datos zooarqueológicos del yacimiento del teatro cómico, un yacimiento fenicio que ha mostrado una información bastante interesante en lo que se refiere a la fauna, y vamos a centrarnos en los usos como los usos secundarios, o secundarios entre comillas, de la fauna, ¿no? Y los usos que pudiera tener. En primer lugar, vamos a presentar un poquito el yacimiento. Es el yacimiento del teatro cómico, es un yacimiento fenicio situado en la actual ciudad de Cádiz, en lo que era la antigua isla de Editea, y es un yacimiento que ha proporcionado unas cronologías bastante antiguas y una serie de ocupaciones que más o menos irían, como vamos a ver después, desde la época fenicia hasta la época actual. El yacimiento se situaría en la parte más alta de la isla, a una altura actual sobre el nivel del mar de unos 16 metros, pero que en su momento debía ser de en torno a unos 8 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Estaría situado este sitio, este emplazamiento, en la parte más alta de la isla. Lo que se refiere a las ocupaciones, tenemos varios niveles. El más antiguo es justo la época del bronce final, época fenicia, que es una época que no ha sido excavada en profundidad, solo se han excavado pequeños sondeos, pero como vamos a ver, ha proporcionado algunos restos bastante interesantes, ¿no? Como veremos ahora en la siguiente diapositiva. Nosotros nos vamos a centrar en la presentación, sobre todo en el segundo periodo, que es el periodo 2, que correspondería a lo que hemos llamado fase fenicio A, que es cuando se da un mayor desarrollo urbanístico del poblado que vamos a comentar. Y el estudio zooarqueológico se centrará sobre todo en este periodo, pero también, bueno, comentaremos luego brevemente también lo que ocurre en el periodo 3 y en el periodo 4, que también son de época fenicia. Bueno, empezando por la primera parte, hemos dicho que se han hecho unos sondeos. Es una parte que no se ha excavado en profundidad por la simple razón de que el proyecto nació un poco con la idea de poner en valor la primera parte el segundo periodo del poblado fenicio, ¿no? Entonces, solo se hicieron unos pocos sondeos, pero en algunos de ellos han aparecido datos muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, esta acumulación de Mures trunculariopis, trunculos, que es una especie en una estructura, pero este molusco estaría asociado sobre todo para producir púrpura, y es uno de los pocos sitios que tenemos, si no casi el único de la península ibérica, pero uno de los pocos sitios donde encontramos una acumulación intencional de este tipo de molusco para producir este tipo de tinte, ¿no? Sería un poco lo más interesante de esta primera fase. Luego, en la siguiente fase, en el periodo 2, ya tendríamos el periodo fenicio con una estructura urbanística importante, en el que se ven tres grupos domésticos separados en dos calles principales. Esta es un poco la organización del poblado, la reconstrucción que se ha hecho en función de los datos que se han ido obteniendo, y se han obtenido datos de diferentes estructuras con diferentes estancias que, como vamos a ver, también están asociados a diferentes tipos de usos. En algunos de estos usos pues, se han visto que hay estancias dedicadas a actividades artesanales concretas. Bien puede ser, por ejemplo, hay estancias domésticas con hornos para lo que es el tema tema de cocina, de actividades domésticas. Aparecen molederas, aparecen molinos. Tenemos varios tipos de hornos también. Y luego toda la cerámica, toda la cerámica asociada, ¿no? Luego han aparecido dentro de algunas de estas estructuras pues, estancias dedicadas a actividades artesanales concretas, ¿no? Tenemos zonas dedicadas a alfares, con tornos, ejes para tornos. También hay en otras estancias tenemos actividades dedicadas, por ejemplo, a procesos de actividades metalúrgicas, y actividades también, a espacios para lo que podrían ser actividades dedicadas a temas comerciales, ¿no? De hecho, el yacimiento parece que tuvo una importancia comercial importante,
porque presenta muchos objetos de procedencia oriental que evidentemente vinieron por el tema del comercio. Luego, hemos encontrado también estancias vinculadas, en cierta manera, a la ganadería, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, huellas de ganado en el yacimiento, huellas, en este caso, de bóvidos, de vacas, pero luego en algunas de las estancias, bueno, esas huellas las hemos encontrado en lo que se refiere al pavimento de las calles, pero luego hemos encontrado también en algunas de las estancias presencia de bóvidos, como en este caso. Hemos encontrado algunos bóvidos asociados a actividades relacionadas con la carnicería de esos animales, ¿no? O sea, con el aprovechamiento cárnico. Pero el aprovechamiento cárnico no sería la funcionalidad principal de la fauna en este asentamiento, dado que, como nos va a mostrar el estudio zoarqueológico, los patrones de edad y el análisis tafonómico de los restos no está asociado tan directamente al aprovechamiento de estos animales, ¿no? Podríamos decir que el aprovechamiento de los animales podríamos relacionarlo más bien con un uso o un aprovechamiento una vez que el animal deja de ser útil en vida, ¿no? De tal manera que ya no es rentable desde un punto de vista productor para lana, leche o algún otro tipo de usos que se les pudiera dar, y es cuando luego se les aprovecha cárnicamente. Entre las actividades textiles que hemos visto, antes de entrar con el estudio de fauna, pues he encontrado algunas pesas de telar, alguna fusayola, y luego hemos encontrado alguna aguja, como esta aguja para esparto, ¿no? Terminando ya un poco de presentar el yacimiento, la fase 3 y la fase 4 serían también periodos fenicios. El periodo 3 se da una reestructuración urbanística del yacimiento, presenta un desarrollo bastante importante y se han encontrado también construcciones de tipo oriental, ¿no? Como esta que tenemos aquí, un tipo de estructura que es el Piedra and Ravel Masonry, que también sería un tipo de estructura de este periodo. Y luego la fase 4 es la última fase, lo único que esta está peor conocida porque parte de las estructuras están modificadas por las construcciones romanas que van a venir después, que lo que han hecho ha sido, prepararon el terreno y alteraron parte de esas estructuras de la fase precedente. En lo que se refiere a la fauna, que es un poco lo que en cierta manera vamos a presentar, el objetivo de la comunicación, es una fauna dominada principalmente por ovicápridos, ¿no? Por el conjunto de ovejas, cabras y cabras, aunque a nivel individual la vaca, por ejemplo, en el primer periodo es el animal más abundante, pero en el conjunto global, juntando las dos cabañas de ovejas y cabras, serían los ovicápridos el animal más importante. Luego seguiría la vaca, el ganado vacuno, y luego ya en último lugar el porcino, ¿no? Los cerdos. Y es sintomático como, por ejemplo, en el periodo 2 se da perfectamente bien esta representación, pero en el periodo 3 y 4, como vamos a ver después, el cerdo se incrementa hasta llegar hasta el punto que llega a ser incluso la segunda especie más importante, superando incluso a la vaca, lo cual tiene unas connotaciones interesantes, como luego vamos a ir comentando. Aparte de la fauna mamífera, han aparecido otros animales, ¿no? Ha aparecido una gran variedad de especies malacológicas y también una gran variedad de especies de peces, ¿no? La ictiofauna sería bastante importante. De hecho, la ictiofauna supera bastante a los macromamíferos, a los mamíferos, ¿no? Y lo que nos indica también que el yacimiento, además de tener una función comercial, pues también funcionaría como puerto también, ¿no? Pero esto ya es otro tema, ¿no? En lo que se refiere a la fauna, pues comentar eso, que tenemos esa sobrerepresentación de los ovicápridos que predominan tanto en lo que se refiere al número de restos como al número mínimo de individuos. Cuando computamos los restos de los individuos que aparecen en el yacimiento, desde una perspectiva metodológica, en los estudios zoarqueológicos se pueden computar de varias maneras distintas. Nosotros siempre lo que tratamos de hacer es computarlo, en lo que se refiere en yacimientos de estas cronologías, de dos maneras. O bien de una manera total, entendiendo todo el yacimiento como un todo, ¿vale? Contabilizando los individuos en general, y otra
otra forma de contabilizarlos es de una forma más particular, centrándonos en lo que aparece en cada unidad, ¿no? Entendiendo cada unidad como entes independientes. En todo caso, aunque de la segunda manera la representación es mucho mayor, podemos ver, por ejemplo, como de la segunda manera, por ejemplo, los ovicápridos nos dan un grupo de 64 individuos frente a los 10 individuos que nos daría de la primera manera. En todo caso, los resultados al final son los mismos, que es que en este caso pues, predominan los ovicápridos, sigue el bovino y luego, en tercer lugar, pues ya los suidos, ¿no? Aparecen otros animales representados, aparece algo de caballo, hemos encontrado, bueno, algo de caballo, algo de perro y también hemos encontrado algo de ciervo, muy poquito, pero algo de ciervo ha aparecido. Y en este caso pues es interesante porque si estamos en una isla, pues evidentemente el ciervo tiene que venir de otro sitio. Por periodos, esta es un poco la representación, una reiteración de la diapositiva anterior y se puede ver cómo en el periodo 3 y 4 pues los huidos en gris son más abundantes que los bóvidos, ¿no? Siendo la segunda especie más importante. Una de las cosas interesantes que tenemos de todo este estudio, una vez que ya tenemos los perfiles taxonómicos, es ver los patrones de edad que encontramos entre los animales. Y lo que vemos es un predominio claro de los adultos, lo cual nos está haciendo, tiene unas connotaciones económicas y relacionadas con la funcionalidad de los animales bastante importantes. El predominio de adultos lo que nos está indicando es que los animales no se están explotando en etapas infantiles y por lo tanto se le están alargando en su uso pues para otro tipo de actividades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de la vaca, pues la producción de, por ejemplo, la ayuda en trabajo en las labores agrícolas, por ejemplo, o puede ser, como vamos a mostrar ahora también, el cargar carros o llevar, por ejemplo, la utilización para fines pesqueros o el acarreo de barcos, ¿no? También. En el caso de los ovicaprinos, pues, bueno, aparte de la vaca, también, evidentemente, la producción de leche. En el caso de los ovicaprinos, pues, sobre todo puede ser la producción también la producción de leche, pero también la producción de lana. ¿Vale? Es verdad que en el yacimiento no hemos encontrado ningún telar, ni de momento no se ha encontrado nada así, solo unas pocas piedras de telar, pero bueno, es uno de los usos que seguramente tendrían los ovicaprinos en este sitio. Contrasta además, en este caso, en el caso de la oveja, contrasta los patrones de edad respecto a la cabra, que la cabra, por ejemplo, sí presenta un porcentaje importante de infantiles, muy similares a los que presentan los cerdos, que más o menos viene a ser el 30% de individuos infantiles, lo cual contrasta un poco con lo que veíamos en las otras dos cabañas, ¿no? Lo cual, en cierta manera, nos está dando es un indicador indirecto de la funcionalidad que podrían tener tanto la vaca como la oveja. En cuanto a los usos de estos animales, pues en el yacimiento se han encontrado huellas, aparte de las huellas de pisadas de las vacas, hemos encontrado huellas también de las ruedas de un carro. Y bueno, los usos que podríamos pensar, dado también la situación del yacimiento en una isla, podría estar asociado también a las actividades portuarias, como es el acarreo de barcos o navíos, pequeños navíos, como está bien documentado tanto etnográficamente como historiográficamente, ¿no? Luego, bueno, pues también, ¿por qué no?, actividades agrícolas que evidentemente se harían fuera de la isla. Lo que pasa es que, bueno, esto ya lo tenemos menos justificado. En lo que se refiere a los ovicaprinos, pues reiterar un poco lo que comentábamos. No tenemos telares, es simplemente una diapositiva que he cogido, pero tenemos, si aparecen piezas de telar, la propiedad de los individuos y luego la propiedad de los individuos que son individuos adultos y son indicadores indirectos de estos usos económicos a los que podrían estar asociados los animales. Luego, lo que se refiere a presencias de marcas de cortes, o sea, los usos cárnicos de los animales, en el yacimiento se han documentado, pero no se han documentado en mucha cantidad. Por lo tanto, son usos que se darían, pero no sería el uso principal de los animales que encontramos en el sitio.
En cuanto a los oídos, pues decíamos que es importante porque es importante la representación que tienen, sobre todo en el segundo y tercero periodo, porque es una representación bastante importante, lo cual es algo que lo diferencia del resto de yacimientos fenicios que encontramos en la península ibérica, ¿no? De los, más o menos haciendo un análisis un poco por encima de los estudios zooarqueológicos que presentan en época tartésica y en la época fenicia, que presentan cerdo, encontramos que, por ejemplo, los yacimientos de época fenicia, los cerdos suelen representar menos del 12% en casi todos los casos. Y en este caso, en el cómico, en estos dos niveles, en estos dos periodos finales, representa más de ese 12%, en lo que se refiere a la representación total de individuos en el conjunto. Por el contrario, los yacimientos tartésicos pues, presentan una cantidad superior a ese 12%, hasta el punto que incluso en algunos sitios llegan a ser a veces hasta la especie predominante en algunos casos, ¿no? Entonces, pues es una reflexión que tenemos que tener en cuenta y que bueno, iremos viendo en futuros análisis, a ver que, por ejemplo, con análisis genéticos de las poblaciones que tenemos representadas en el yacimiento, pues ver si son todos fenicios o si son también indígenas. Bueno, son cosas que tendremos que ir viendo más adelante. Simplemente ya termino, decir que, bueno, que este yacimiento del teatro cómico está vinculado a varias actividades de tipo artesanal, como puede ser la producción de diferentes tipos de materiales. Es muy sintomático, por ejemplo, en el primer periodo esa acumulación para producir púrpura, lo cual pues, podría darnos bastante para reflexionar sobre ello. Y bueno, y luego también la utilización de estos usos secundarios, que en este caso no son secundarios, son los usos principales tanto en este caso del ganado bovino como del ovino, ¿no? En este caso. Y bueno, y luego en cuanto a las implicaciones textiles de la fauna, pues además de la lana, en el caso de la leche, pues podríamos también tener en cuenta la utilización del cuero, por ejemplo, en el caso de las vacas, ¿no? Y bueno, con esto, pues agradecer su paciencia y muchas gracias.